Bueno, pues ahora tenemos una hora para debatir, preguntar, lo que queráis. La verdad es que sí que nos ha salido, decía que teníamos una primera cosecha en la primera parte de la mañana y una segunda cosecha también muy interesante en esta segunda parte, en la que efectivamente hemos visto las protagonistas salir a partir del cruce de fuentes, que es una cosa que ya nos... en fin, hablamos de ella ayer, lo hizo muy bien el doctor Andújar. Digamos que pertenecemos a ese universo en el que las cosas no se pueden hacer con una sola fuente. Llevamos diciendo y haciendo eso en nuestros grupos de investigación, en nuestros libros, trabajos, intervenciones, y los afines se juntan, ¿vale? Y de alguna manera pues terminamos siempre juntos en unos sitios o en otros, defendiendo una manera de trabajar, ¿no? Porque al final, claro, los libros salen, también son libros bendecidos, si salen de un contexto académico, pues al final tienen, digamos, una bendición oficial cuando se trabaja solo con una fuente o principalmente con una fuente. Y hay algunos cabezotas que insistimos en que eso no es forma de trabajar en historia, ¿no? Así que está abierto el debate. Yo tengo miles de preguntas, pero no voy a ser la que voy a iniciar esto, porque para eso estáis vosotros aquí, y estoy dispuesta a aprender de todas ellas, de todas las preguntas que se os hayan ocurrido a lo largo de la mañana escuchando estas tres magníficas intervenciones. Tenéis la palabra. ¿Quién empieza? Venga. Bueno, pues empiezo yo, si os parece bien. Muy bien. Pues la verdad es que me he divertido mucho, no lo voy a negar, aparte de aprender también lo sustancial. De hecho, ahora mismo, bueno, y aparte lo he dicho ya por escrito en la introducción del volumen que editó Antonio Jiménez Estrella, yo creo que estamos en un momento de regresión científica generalizada en Europa no, en el mundo occidental, a partir del que el siglo XXI es un siglo idealista. Frente a Marx y Adam Smith estaban de acuerdo en que había que estudiar la realidad física. No estaban de acuerdo en nada más, pero estaban de acuerdo en eso. Creo que el siglo XXI ha entrado con un idealismo muy fuerte, en el sentido filosófico de la palabra, que ese idealismo implica, como resultado de la posmodernidad y de los estudios culturales, implica una construcción de análisis en perspectiva, que es una palabra que habría que desterrar del análisis científico. La perspectiva construye el objeto, no lo analiza, y que eso lo que hace es ahondar los discursos, evidentemente, y lo peor de todo es que esa perspectiva se construye a partir de principios morales. La historia del género, la historia de los marginados, es decir, en el cual no hay una verdad objetiva, no hay un objetivo de buscar una verdad, se alcance o no se alcance más que certezas, pero al mismo tiempo sí hay discursos que son más válidos por la carga moral. Quiero decir, simplemente estamos en un momento precientífico que triunfa en las universidades norteamericanas y canadienses, y que está impulsado también por la Unión Europea o por parte de elementos de las fuentes de financiación. Y creo que si esto no se dice, estamos faltando a nuestro trabajo. En ese contexto, la pervivencia de las mitologías es obvia. Es decir, pensar que el referente para entender el siglo de oro es Pérez de Reverte, que habla del el pueblo bueno, parece López Obrador en México, frente a la nobleza corrupta, incluyendo entre los buenos, sorprendentemente, a la persona más a favor de la jerarquía, que era un tal Quevedo. O sea, que si alguien tiene un concepto jerárquico junto con Guamán Poma, un concepto jerárquico de la sociedad, son esa nobleza de dinero viejo, que lo único que le queda es el apellido porque no tienen nada más. Pues es complicado. O sea, tú también hacías referencia al Gato Pardo. El Gato Pardo es una novela que se cita continuamente en los estudios de nobleza, que no debería de citarse. El Gato Pardo es un discurso para legitimar la conquista de Sicilia por el Reino de Italia. Es decir, todo lo que sí sabemos es que todo cambia, pero hay que decir que nada cambia. Es exactamente lo contrario de lo que pasa, lo que se dice en el Gato Pardo, pero es un discurso de la élite siciliana que se ha incorporado al Reino de Italia. O sea, por favor, que es como la Revolución Francesa, que se inventa un antiguo régimen para jugar con él al pim pam pum. O sea, porque le sirve a él. Y el Gato Pardo, yo creo que es como todo el mundo tiene que citar la frase del Gato Pardo, pero es que exactamente lo único que explica el Gato Pardo es la construcción del Estado en el siglo XIX. No explica otra cosa. Eso
Pero bueno, por ir a cosas como más concretas. El problema es que, bueno, evidentemente creo que si hemos redescubierto que las comunidades son el primer movimiento liberal que lucha y la modernidad a partir del pensamiento occidental desde el siglo XVI, podemos convertirnos en inuits, ir a matar osos polares porque no servimos para otra cosa. En eso estamos también de acuerdo. Pero el problema es que todo está en las fuentes. Y el problema es que no leemos las fuentes. Quiero decir, todo lo que se ha dicho, y mucho de lo que se ha dicho, está en el capítulo 8 del Quijote. El capítulo 8 del Quijote, que es junto con el de los leones, quizá el capítulo más divertido del Quijote. Bueno, hay cada cual, el de los batanes también está muy bien. Es un conflicto, sé que los jóvenes no habéis leído el Quijote, pero en fin, eso es una desgracia como otra cualquiera. Es un conflicto entre, fijaros lo que es el capítulo 8. Una vizcaína que va a reunirse con su marido en Indias a robar todo lo que pueda, es decir, porque evidentemente los vizcaínos están colocando a todo el mundo en la tercera oleada de conquista de América, en esta de la conquista para sacar el dinero, dado que los extremeños ya han hecho el trabajo. Se encuentra en mitad de la Mancha con un señor que va a caballo y se enfrenta, y Don Quijote se enfrenta. Es que habría que hacer un congreso solo sobre ese capítulo porque aparece todo lo que es el antiguo régimen. Se enfrenta con un señor que va en mula. El vizcaíno, que es noble, porque se han inventado el rollo de la hidalguía universal para robar todo lo que pueden, es una vieja tradición esa, y no pagar impuestos, que mueran los castellanos y que paguen impuestos los castellanos. Y luego llegamos nosotros. Va en mula porque para el vizcaíno, y el vizcaíno echa mano a la espada cuando Quijote, Alonso Quijano, le dice que no es noble. Ese es el punto clave de ese episodio. Y Cervantes lo está entendiendo perfectamente cuando lo escribió en catalán y luego la Inquisición le obligó a traducir el Quijote al español. Oye, que lo dicen en serio, ¿eh? Que sí, que eso es... Fue la Inquisición la Inquisición que le obligó a escribirlo. Cuando, bueno, antes, en la versión original en Klingon del Quijote, el vizcaíno echa mano a la espada porque Don Quijote dice cállate tú que no eres noble. Y el vizcaíno es cuando empieza el personaje cómico a decir, ¿cómo noble por tierra? Claro, para un vizcaíno, en una población donde el 80, el 90, 85, 90%, evidentemente no los forasteros y tal, son nobles, ir en mula no es significativo. Sigues siendo noble si vas en mula. Mientras que para Alonso Quijano, donde un 10% de los hidalgos, castellanos, manchegos, tienen que llevar espada e ir a caballo para ser nobles. Si no, no son nobles. Fijaros el conflicto que genera Cervantes a partir de dos percepciones, como decía muy bien Sergio, diferentes de la misma realidad, cada una construida desde su punto de vista. Para mí ir en mula no es problemático, para mí que no vayas en mula, por definición no eres noble. Y el resultado es que tiran la mano a las espadas. Y podríamos seguir con ese capítulo hablando de lo que es el rescate, que es lo que a mí me interesa, de las obligaciones del vencido, cuando la dama lo envía. Es decir, ese capítulo, se coge como experimento científico, hacer un congreso sobre un capítulo del Quijote y sobre las lecturas historiográficas de un capítulo del Quijote, creo que quedaría como muy bonito. Dejo ahí eso. Y efectivamente es un poco lo que tenemos. Es decir, hemos visto que son mitos que se construyen sobre referencias culturales, en el que todo el mundo se pasa descubriendo una historia ocultada, que es quizá lo que más vende, una historia jamás contada, pues si la ha contado todo el mundo. El problema es ¿cómo deciros? La reiteración y el retorno de mitos decimonónicos que parecían también superados. Es decir, uno se pone a ver las interpretaciones del siglo XX también en forma literaria. Y es que estamos bien, bueno, a los años 70, Clavero utiliza para comprender la nobleza española la historia de Polonia, cosa que es fantástico. O sea, nada mejor que ver cuál es el reparto de la propiedad en Polonia para definir cuál era la lógica de la económica de la nobleza castellana, ¿no? Eso es fabuloso. Pero fuera de eso, efectivamente, hay una construcción de una nobleza que nace en el siglo XIX. Es decir, y que nace en el siglo XIX. Y yo creo que en gran parte por parte de la nueva nobleza de Estado que surge en los estados del siglo XIX frente a la nobleza de servicio. Y ayer el profesor Andújar nos decía que los nobles, los comerciantes que llegan a ser nobles, comercian. Creo que a esa pregunta, a esa afirmación tan brillantemente expuesta, habría que decirle, ¿es que los nobles de espada no están comerciando al mismo tiempo? Es decir, si te coges un gobernador de Flandes o un capitán general en Guatemala,
que en teoría no es comerciante, te vas a ver, y lo que hace, o sea, la pasta, el dinerico, o sea, lo que pasa es que son formas de enriquecimiento. O sea, cuando cogemos los memoriales de parte, me he gastado mi legítima sirviendo al rey, a veces pasa, pero no hay que olvidar que la guerra es un negocio. Pero es un negocio para empezar por los combatientes y por lo... O sea, que la gente... Hay una frase muy divertida del archiduque Alberto, que le escribe al teniente de gobernador de la ciudad de Gravelinas, que es un noble brabanzón, el señor de Guernonval. Dice, bueno, nosotros hacemos la guerra contra los rebeldes para castigarlos, no para enriquecernos. Porque lo único que hacía este señor era hacer dinero a lo bestia, hacer dinero armando corso, hacer dinero cobrando licencias. Era un señor de espada, pero el objetivo era hacer dinero, pero hacer dinero de forma industrial. Y eso es un poco lo que tiene. Y la cuestión es que si los nobles comerciantes, los comerciantes nobles, hacen cosas, es porque no es tan excepcional. O sea, porque no es tan contradictorio. Otra cosa es que haya que sacar el cartel a la calle y decir, yo estoy comerciando, porque a ninguno le gusta. Por ejemplo, y vuelvo a un caso que le contaba ayer a Cristina. Cuando en 1596-95 los españoles ganan una batalla, cogen un montón de prisioneros y cobran muchos rescates a la nobleza francesa. Mucha pasta. Pero pasta, o sea, pasta gansa, pasta dinero. Evidentemente, al ser una actividad privada, eso no se registra en ningún sitio. Hay un señor que ese día hace un buen dinero, que se llama Carlos Coloma de Sá. Hijo de portuguesa, valenciano, de Elda, y es básicamente, Carlos Coloma es todo, para que nos entendamos. Él no cuenta en su crónica que él se quedó con el pastuqui, con el dinero que pagó el conde de Belín, antiguo gobernador de París. ¿Quién lo cuenta? Carnero, que se ve que lo odiaba, que dice, y no se quedó con un montón de dinero del rescate porque era legítimo. Y aún lo cuenta en plan honorable. Y le ofreció una lámpara de plata a la Virgen del Rosario con una parte del dinero del rescate. Quiero decir, es que hay cosas que no se cuentan porque no toca contarlas, lo cual no significa que todo el mundo supiera cómo se estaba funcionando. Claro, y esto solo se puede hacer, como nos proponían los organizadores, investigando. Es decir, porque la investigación es lo único que permite superar esos lugares comunes. Evidentemente, si seguimos utilizando a Michelet para entender la Revolución Francesa, no vamos a entender nada. Pero es que tenemos los contramitos. Una vez que entra la moral y el análisis histórico, cuando la pobreza hambre entra en la casa por la puerta, la ciencia sale por la ventana, digámoslo así. Se acabó. Por ejemplo, tenemos casos... El debate en Francia sobre el genocidio de la Vendée. Es un debate moral, es decir, en la Vendée las fuerzas republicanas se comportaron como los Hutus durante la guerra de Ruanda, básicamente, y entonces digamos que hay un debate sobre si eso fue o no fue un genocidio. A partir de ahí cualquier investigación desaparece, porque de un lado se ponen uno, del otro lado se ponen otro, se ponen la camiseta y no, es que según el derecho no es genocidio, no es genocidio. En realidad los que murieron fue porque había desorden, no porque los mataran, que eran todos unos suicidas y se murieron, o sea, que me muero. ¿Cuál es el problema? El problema es que unos que necesitan que haya un genocidio y otros que necesitan que no haya un genocidio, porque la République es la felicidad y ese tipo de gaitas, dejan de estudiar. Cuando lo interesante es por qué la Vendée y por qué el campesinado es reaccionario a lo largo de todo el siglo XIX. O sea, ¿por qué? ¿Quiénes? Y que en muchas ocasiones tiene que ver con que son las mujeres las que transmiten la cultura, para empezar. Aparte de lo de los comunales, que también es una risa. Pero simplemente, una vez que metemos un debate, una vez que moralizamos un discurso, y el problema es que la historiografía se ha moralizado, no solo en el caso español claramente desde el 2004, y por razones del equilibrio político interno a España, no por otras cuestiones, no por cuestiones científicas. El problema es que es muy difícil salir de ahí. Y luego hay una cosa que es maravillosa que también nos ha contado Cristina, que es que tenemos dentro de la monarquía prófugos de la Inquisición que están viviendo como rajáes dentro de la monarquía. O sea, vale, me persigue la Inquisición en España, pero yo sigo en Amberes, ahí seguro que se le mandaba fotografía de la Inquisición así. Todos los años les mandaba una postal a los inquisidores diciendo aquí estoy. O sea, que está dentro de los territorios del rey de España. Que Amberes no es que sea... O sea, es que es muy divertido. Es que es de traca, que diría Ofelia Rey Castelao. Y aparte aún más, que llega a ser cónsul de la nación portuguesa. Y aquí sí me puedo permitir hacer un inciso importante. Hay que volver a estudiar la nación portuguesa en Amberes desde 1588. O sea, desde la Reconquista.
porque yo tengo un trabajillo mínimo aparte con muy pocas fuentes, los portugueses se reinstalan allí muy rápido. No todo portugués es judío converso, eso también hay que decirlo, eso es importante decirlo continuamente. No todo portugués es judío converso, pero hay muchos judíos conversos. Y es que la infanta Isabel Clara Eugenia está dando títulos nobiliarios a portugueses en 1604, 1605. O sea, no hay que esperar a Felipe IV. Ojo, que el tráfico financiero portugués en Amberes, o sea, los portugueses llegan, se dan cuenta que los españoles están perdiendo, que el rey está perdiendo, y se instalan en Calais. Y cuando se dan cuenta que Alejandro Farnesio está ganando, se instalan en Flandes. Evidentemente, funcionan como comerciantes. Muchos de ellos vienen de Rouen, no vienen directamente de Portugal. Entonces, es que hay comunidades muy fuertes que a lo mejor están tirando de sitios que no nos estábamos esperando. En ese sentido, pues efectivamente, que si Amberes es una capital imperial, lo que nos damos cuenta es que lo que pasa en la península ibérica funciona pues desde muchos más ámbitos de lo que es las territorialidades peninsulares y la representación de las territorialidades peninsulares, que eso creo que también es importante, porque portugueses hay al mismo tiempo en Inglaterra y todavía queda, aunque mucho más minusvalorada, la comunidad portuguesa de Rouen, que es muy importante. Y efectivamente, pues, quiero decir, si es que no aparecen las mujeres en las fuentes y los campesinos, que yo que sé, el 70, el 80, el 90% de la población, o sea, entonces, eso sigue una historia oculta, ¿no? O sea, es decir, el problema creo que aislar por cuestiones ideológicas un objeto, sea el que sea, nos hace construir nuestro discurso histórico a partir de una lógica, de una perspectiva. Y yo creo que la palabra perspectiva hay que desterrarla del lenguaje de los historiadores. Porque los contextos históricos, los sujetos históricos, los agentes históricos, los que actúan, yo lo de agencia me pone así como, a mí es una agencia de viaje, yo que soy una vieja, es como cuando me hablan de los ego documentos, o sea, que parece que diga una palabra y no tengas que ir al baño el resto del día porque ya te has quedado satisfecho con decir esa palabra, ego documento, agencia, quiero decir que, bien, soy una mala persona, como todo el mundo sabe, y me encanta, lo es que me encanta ser. Los católicos tenemos eso, luego nos da la culpa, cómo sufro. Es decir, la gente que actúa en contextos y cambia de postura. Y eso también es importante, y eso solo lo puede dar la investigación. Os pongo un ejemplo. No sé si habéis oído hablar de la Quintrala. La Quintrala era una sadomasoquista, una especie de condesa Bathory en Chile, en el Chile virreinal. Que la mujer, pues que le gustaba darle candela y se dedicaba a torturar físicamente a los esclavos. O sea, tenía una serie de esclavos y les daba, pero de todo. O sea, entonces, en la literatura tradicional chilena, en historia del siglo XIX, la Quintrala se convierte en una especie de condesa Drácula, condesa Bathory allí para la historia de Chile. Ahora mismo, por supuesto, la han convertido en una lideresa feminista que muestra la autonomía de la mujer. Es decir, claro, que se ha puesto a decir sandeces, lo podemos decir en un sentido o lo podemos decir en otro y quedarnos tan panchos. O sea, si es gratis, o sea, decir, no es gratis, pero luego te dan un proyecto de tal y cual de género. Y los canadienses te dan una cátedra y descubren que en realidad si esta, ¿cómo se llama? La pirada que se fue a Inglaterra, sí, hombre. Sí, hombre, la escritora, muy interesante, la Luisa de Carvajal, en realidad había habido Inglaterra porque su padre había abusado de ella, porque en los poemas podemos ¿tú de dónde te saca eso? Quiero decir, el problema es que en lugar de decidir si la Quintrala es la condesa Drácula, con todo el rollo erótico de darle latigazo en el culo a los esclavos y este tipo de cosas, es que yo me acuerdo, es que eso fue fantástico, en un congreso en Chile, aparte, el colega que daba la conferencia, es que se llamaba Hernán Cortés. Entonces, estaba yo al lado, sentado de Jean-Paul Zúñiga y de Adilio Barriera, y yo creo que nos estábamos, no voy a decir que estábamos miccionando de risa, pero casi, es que nos estábamos, pero muriendo, y entonces cogí el látigo y le daba en el culo, o sea, parecía que aquello fuera a terminar de forma en fin, dejémoslo. Quiero decir, el problema es que para comprender a la Quintrala tienes que comprender primero que hay gente sádica en el mundo, que si no que le digan los departamentos universitarios. Segundo, que la denunciaron. Y lo importante no es que hubiera una tipa que maltratara a sus esclavos, porque esas tenía que haber inimaginable. El problema es que la denunciaron. Y que, porque la denunciaron, se consiguió meter en prisión a alguien
que maltrataba a sus esclavos. Y la pregunta obvia es ¿por qué, quién y cómo la denunció? ¿Quién estaba sacando beneficio por hacer visible una práctica que posiblemente era mucho menos infrecuente de lo que tenemos que ver? Es decir, que mujeres abusaran de quienes tenían la capacidad de abusar. Porque a fin de cuentas estamos hablando de eso. Si reducimos el objetivo a que la Quintrala le daba latigazo en el culo a sus esclavos africanos, y cosas mucho peores, por cierto, que una pirada, o sea, una bestia parda, ¿no? El problema es que no vamos a entender cómo funciona esa sociedad. O sea, no es una heroína, no es un... Bueno, sí es una hija de perra, pero bueno... Pero lo importante es que los casos que son documentales nos permiten entender dinámicas que son mucho más generalizadas. Pero evidentemente las permiten entender, como decía Sergio, a partir de sus propias categorías. Lo importante del caso es por qué eso se hace visible en ese momento. Y eso habla de conflictos dentro de la élite. Conflictos dentro de la élite en la que se usa como patológico que sea la mujer quien le pega al hombre. Porque todos los hombres también le pegan a los hombres, o sea, tengámoslo claro. Digamos, ese es un argumento más, que esta mujer como es mujer es imbécil. Evidentemente, son argumentos de denigración que se usan en el conflicto social. Pero ¿qué es lo que nos está hablando de eso? De que hay conflicto social. Sobre eso, y ya termino, y perdón era para daros tiempo para que pensáis las preguntas, como hay una cita que me hace mucha gracia en mi libro de hispanofilia, que hay un caballero de Santiago que es negro. Esto es interesante, que es negro, y bueno, es negro y toma muy malas decisiones, porque él está de embajador con el cardenal don Enrique. Cuando don Antonio se proclama rey de Portugal, se queda de embajador del rey de Congolandia con don Antonio, y claro, cuando llega la invasión castellana lo meten en la cárcel. 10 años después y tiran la llave al mar, ¿no? El pobre hombre ya con 80 años, caballero de Santiago y africano, negro, que es la categoría jurídica, por cierto, no hay que tenerle miedo a las palabras. El colega le manda una carta a Felipe II, que es maravillosa, diciendo, oye, mira, Felipe II, yo es que como soy negro, no me entero mucho de las cosas del mundo, con lo cual lo normal es que me dejen en libertad. O sea, quiero decir, las categorías de denigración los usan los victimarios y los usan las víctimas, porque es en la misma civilización política. Que eso es un poco o sea, si entendemos solo la cosa desde una perspectiva y no desde múltiples puntos de vista que construyen la realidad, no entendemos nada. El problema de la mitología es que nos proclamamos discursos de perspectiva. Esos discursos de perspectiva historiográfico lo pudo definir la nación y la ciencia en el siglo XIX. Lo que creo que es muy problemático y que tiene que ver mucho con nuestro curso es que hoy en día ni siquiera asumimos que lo define la ciencia. Asumimos que lo define la moral, que lo define el género, a quien definimos como grupo, primero a quien definimos como colectivo, palabra espantosa, que va contra el principio básico del ser humano como actor social. A quien definimos naturalmente como grupo, y esto, que nadie se equivoque, esto es el idealismo de Fichte, de Herder y del peor Hegel. Esto es el idealismo. O sea, de pensar que hay grupos naturales es básicamente idealismo, romanticismo alemán del siglo XIX. Perdón, del siglo XVIII, siglo XIX. Y no es más. No es más. Si definimos que el grupo existe naturalmente más... Y bueno, evidentemente es la herencia del Viejo Testamento y evidentemente es la herencia del puritanismo. Es decir, que bien es determinado por una serie de elementos. Si consideramos que el sujeto histórico está determinado y no es histórico, simplemente lo que haremos es, desde nuestra perspectiva, ver lo que es importante porque naturalmente es importante. Pero la ciencia habrá desaparecido de ahí. El gran problema que tenemos hoy en día, y termino ya el rollo que os acabo de echar, es efectivamente que hemos llegado a un mundo idealista donde lo que fijaros si había mitos en un mundo, en un paradigma realista, y por eso me he permitido interrumpirte cuando has empezado a hablar, diciendo que no, es que el siglo XXI es un siglo idealista, en el sentido no de, hey, tengo ideales de que los niños no se mueran, no hay ese tipo de idealismo nosológico. Y es un problema. Es decir, todos los debates que estamos viendo de lo políticamente correcto o de volver a decir que las comunidades de Castilla inventaron la democracia y fue el 4 de abril de 1521 y a partir de ese momento todos somos modernos. Es decir, ¿cómo se puede volver a decir eso? Todo eso nace de un cambio civilizatorio mayor que tiene que ver con la crisis de una visión realista de la realidad, cosa que a mí me sorprende. Y evidentemente creo que el único antídoto que hay contra eso pues es el trabajo.
Es el trabajo, mucho trabajo, más trabajo y, evidentemente, darse cuenta que las interpretaciones, que todo el mundo ha tenido interpretaciones idealistas de la realidad, pero que en la práctica, como la realidad es la suma, el conflicto de múltiples interpretaciones, pues termina saliendo lo que termina saliendo, que es básicamente una chapuza. Gracias a Dios. Y una chapuza en la que yo quiero mucho a mi madre, ¿cómo echo de menos a mi madre? Anda, mi hermano se ha vuelto completamente loco y se dedica a pintar las paredes con su propia mierda. A ver si se muere ya mi hermano. Ya se ha muerto mi hermano. Vale, ya soy rey de España. Me voy. Fernando VI se ha muerto. Digo, pues alguien no había pillado lo de Fernando VI, que como sabéis terminó de loco furioso. Pobre hombre, un pobre hombre de verdad. O sea. Y cuando llega Carlito aquí a España, dice, estoy aquí. Que mi madre, a la que quiero mucho, me quiere mandar. A ver, no. Mi madre se va a ir a Río Frío, que es un sitio precioso, lo suficientemente lejos de la corte con sus jesuitas, y cada día que me llame, pues no voy a estar. Es decir, las relaciones sociales son inestables y son en conflicto. Y por eso hay que destruir la palabra perspectiva para siempre jamás. O sea, eso... No tengo un artículo específicamente sobre eso que me hará acabar en prisión. Nada, pues yo creo que hemos tenido una sesión extraordinaria, o sea, muy bien. Pero quiero decir, lo que estamos discutiendo va mucho más allá de Nieves con Crostrina y se daban paja, jajajaja, se daban paja, jajajaja. Por Dios santo, parece una película de Woody Allen, o sea. Muy bien, pues muchas gracias. Perdón, vaya rollo, Este recorrido, de alguna manera ha reflejado tus reflexiones al hilo de lo que cada uno de los tres intervinientes de esta mañana han hecho y que evidentemente hace pensar que claro, muchas de estas cosas están muchas de las cuestiones que has dicho y otras que has dicho y no habíamos pensado están en el sustrato y en la razón de ser de estos cursos, ¿vale? Es decir, como no lo hice yo el primer día con la velocidad de la presentación, que solamente teníamos 2 minutos, no llevamos haciendo esto solamente este verano. Claro. Es verdad que esto empezó en Pastrana, después pudimos hacerlo aquí en Soria este año y el próximo, y el año pasado y lo haremos en cualquier otro sitio donde podamos hacerlo con la libertad con la que trabajamos aquí, ahora. Mientras siempre podamos. Trabajamos con libertad. Y donde nos dejen trabajar con libertad, pues ahí está. No estaría mal hacer una cosa sobre un capítulo del Quijote. Y... Te he cogido la idea, pero tendríamos que coger quizá 2 o 3. El de los leones a mí me gusta mucho. Yo cogería 2 o 3 y por supuesto me lo vas a decir a mí. Claro. Claro que lo haría. Y es más, es que yo intento hacer esas cosas en clase. Siempre pongo, no sé si alguno de los que habéis estado aquí, que ahora hace la tesis conmigo, pero en clase, pues un texto de Quijote, lo pongo siempre, de donde sea, lo saco del capítulo que considero oportuno, y no solo del Quijote. Bueno, del Quijote me encanta poner el Caballero de Verde Gabán, en el que se encuentra, porque hablando de encuentros, el Caballero de Verde Gabán igual es la visualización de una categoría nobiliaria clarísima, es decir, el Quijote es maravilloso. Es todo, exactamente. Pero y otros tantos libros escritos en el maravilloso siglo de los... Mientras no prohíban a Quevedo. No se puede prescindir de la literatura del siglo de oro como fuente, no se puede. No se puede reducir a fuente, no se puede prescindir de ella en todas sus formas como fuente. Eso como un desideratum, pero también como algo que ponemos en práctica, que desde el Municis ponemos en práctica. Hay que nada. Ay, perdón, siempre me pasa igual, ya lo siento. Entonces, pues habrá preguntas específicas. Si las hay, está abierto el diálogo, sigue abierto hasta tenemos media horita todavía, o sea que todavía tenemos tiempo. Nada, no pasa nada porque nos ha venido realmente bien esta visión completa y a lo mejor incluso diálogo entre los propios que han hablado, ¿vale? esta mañana, ¿no? Porque de algunas de las reflexiones de Sergio seguro que se le han planteado cosas a Toni Tarrasa, que ha trabajado sobre pleitos tanto y que hablando de pleitos, claro, yo decía, esto le ha debido salir a él en algunos casos seguro, ¿no? Así que ahí estamos. Santiago, sí. Sí, vamos pasando a la pregunta. No sé quién quiere. Gabriela, después te digo.
Perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo soy un poco ajena a la nobleza, y aún más porque, bueno, como mexicana y viniendo de una nación que se considera sumamente republicana, es un punto sumamente interesante. Entonces, nada más era muy rápido con Antonio. ¿Hasta qué punto la nobleza y la revolución no forman ahora como un vínculo casi inseparable? Porque para nosotros son como un punto constante de diálogo. O sea, pienso un poco en Elena Poniatowska y en esta versión rosa que dices tú, donde ella pasa, primero como extranjera, pasa por un exilio, cosa que es muy importante. ¿Hasta qué punto este exilio no te ayuda a tener como un mea culpa complementado con un paso hacia la izquierda? Entonces, las dos cosas permiten que haya un sentido de nobleza aceptado, del que ella también se beneficia como una portavoz femenina, que también tiene una parte importante, y que a nosotros también, como nación muy republicana, nos permite entender esta nobleza puesta al día, con valores contemporáneos, en donde la revolución es sumamente importante. Igual que lo fue la de la Revolución Francesa y luego la Revolución Rusa, también la Revolución Mexicana forma parte de este universo en donde la nobleza continuamente se está viendo y continuamente entra en diálogo. Pues esto es básicamente lo que me preguntaba yo con respecto a lo que has pensado tú sobre esta versión rosa de la nobleza. Bueno, vamos a ver, voy a ser muy breve porque quiero dejar, a mí me gusta más, me gusta oír más a JJ, por supuesto me encanta, pero me gusta oír a los jóvenes. Vamos a ver, yo voy a ser breve y voy a hablar de 4 necesidades. La primera es que Carmen siga profundizando en seminarios sobre los mitos historiográficos, porque en un área de conocimiento, historia moderna, en la que los debates historiográficos están ausentes, es absolutamente necesario. Decidme en qué campo, yo creo que hay muy poquitos, si se cuentan, no con la dedo de la mano, no, o sea, con una mano mutilada, no hay debate historiográfico alguno. Y eso hace muchos años existía. Y bueno, creo que este seminario, al que agradezco mucho la invitación de haber asistido, no para hablar ayer, sino para oírlo esta mañana, y lamento no quedarme más tiempo, pero es imposible. Bueno, creo que se ha puesto sobre la mesa muchas cuestiones que son fundamentales, pero sobre todo lo que he oído esta mañana es la necesidad de hacer, si no entrar en debates, desmitificar muchísimas cuestiones que hay en el panorama historiográfico que están asentadas como verdades absolutas y que son no solamente verdades relativas, sino que en algunos casos ni siquiera son verdades. Entonces, eso yo creo que habría que animar, y estaba dirigida a Carmen, en el sentido de avanzar en esa línea. Segunda cuestión, va con Antonio. Yo se lo he dicho antes, creo que tienes que publicar estas cuestiones que has hablado esta mañana, me parecen fundamentales que se publiquen, porque claro, has presentado un drama. Tú lo que has presentado un drama, inicialmente. El drama es que todo lo que hacemos de investigación no se lee y que se leen a los periodistas y se oye a Nieves Coscontrina. Y eso es un drama para los especialistas, para los investigadores, para los profesionales, para los que están haciendo tesis. Es decir, ¿quién nos lee? Si luego resulta que lo que ha presentado Antonio, y segundo drama, que también lo ha presentado Antonio, se lee más la novela histórica que la historia, pero infinitamente más. Y que ya no lee, sino que se observa en televisión, que se mira en televisión, series y películas y demás, en donde el rigor histórico brilla por su ausencia y todos estamos callados. Por eso creo que es muy importante que lo que has expuesto no solamente lo publiques, sino que profundices más en una línea, porque mucha gente, y estoy hablando de la sociedad en general, entiende que la historia es la que le cuenta la novela que escribe fulanito de tal. Y en España tenemos auténticos santones, no voy a dar nombre, pero santones de la novela histórica,
bueno, con contratos altísimos, para publicar novela tras novela, año tras año. Y son conocidísimos. Incluso hay un catedrático de Historia Medieval que dice públicamente que él gana infinitamente más como autor de novela que como catedrático de universidad. No te oigo. Ah, por supuesto, eso por supuesto, no. Lo digo porque es que es un drama de la profesión, ¿no? Que no nos lean, uno, y segundo, que la historia que se transmite es la historia novelada. Creo que hay que trabajar ahí. Respecto a la intervención ya voy muy breve, respecto a la intervención de Cristina, oyéndote, a mí me salió una sonrisa, pero no por lo que bien que has expuesto, sino por otra cuestión, porque tu investigación nace de que estos pasariños fueron tan inútiles que fueron incapaces de meterse en la familiatura de la Inquisición como hicieron montones de judeoconversos. Claro, fueron tan inútiles que los procesaron y eso te ha permitido tener esa correspondencia y hacer una tesis. O sea, que es maravilloso lo que has contado. Yo estaba encantadísimo de oírlo. Digo, bueno, estos son... bueno, pero al margen de eso sí te quería plantear una cuestión concreta. Y me parece muy interesante lo que has expuesto a decir. No podemos entender los agentes económicos como entes aislados, que hay mucha investigación que se ha hecho en esa línea, ¿no? Y, por ejemplo, la interrelación que tú has planteado con las élites administrativas, o la entendemos o no estamos entendiendo absolutamente nada de lo que estamos haciendo. ¿Y por qué van cambiando sus asentamientos de Sevilla, Amberes y tal? ¿Por qué van cambiando no solamente por la persecución, sino por los intereses mercantiles y por las interrelaciones que están planteándose con otras élites? Y enhorabuena por una razón que te voy a decir, porque si tu tesis y lo que has expuesto se hubiera hecho en otro foro, que no hubiese sido esto, o en otra universidad, estarías ante una tesis de historia global, que es lo que interconectada y maravillosa, y que si no se dice eso, no eres, como dice un amigo mío, un poco, y perdón por la broma, dice, no eres ni mosfera. No eres ni eso. Bueno, pues felicidades, porque efectivamente, siendo de una historia transnacional, lo que has planteado, no lo has planteado como esos estudios de historia global que se están haciendo con tanta frecuencia, que hablan de la relación entre un pueblo y el de al lado, pero es historia global. Así que enhorabuena por eso, ¿no? Bueno, pero te quería plantear esa cuestión de esa interrelación, si vas a seguir profundizando en el futuro con eso, y con lo que ya has dicho también de cómo el tal Juan Álvarez es el que realmente actúa como testaferro, porque muchos hombres de negocios, y eso es una investigación también apasionante para si quieres seguir trabajando en esa línea, muchos hombres de negocios tienen los contratos en Simancas, pero no son los contratos reales. Y eso yo te animo a que sigas profundizando en esa línea, porque claro, nos vamos a las fuentes simanquinas y son lo que dicen, pero resulta que luego si hurgas por otros sitios y haces trabajos micro, cambia la perspectiva y a lo mejor no son ellos, ¿no? Y eso me parece importante. Y por último, respecto a Antonio, una posición magistral también. Bueno, pero yo con tu título de mujeres ausentes y silenciadas, claro, yo cuando lo he visto, sabiendo que era tu tesis, sabía de qué ibas a hablar, pero claro, no sé, lo decía antes JJ, aunque yo no oigo muy bien, pero mujeres ausentes y silenciadas son el 99% de la población española de la edad moderna. Las mujeres campesinas, las mujeres en los espacios urbanos, las mujeres de las élites, ¿no? Pero bueno, lo que has hecho me parece modélico en el sentido de no solamente cruzar la fuente que tenías en Simancas, sino con las fuentes de la familia. Y simplemente, bueno, añadir que, y lo conecto con la primera reflexión sobre la invitación a Carmen a que profundizara en lo de los mitos, el mito de la mujer que no negocia. Otro. Y tú lo has explicado, la mujer que está interviniendo en los préstamos, y tú lo has explicado perfectamente, ¿no? Las mujeres que se muere el marido y la empresa mercantil, ¿qué pasa? ¿Que desaparece siempre? Pues yo creo que no. Es decir, la actividad de la mujer en el mundo del negocio
es un tema maravilloso, que no hay por qué enfocarlo, como hablábamos anoche, desde el punto de vista de la historia de género, que es que es ya teledirigido, ¿no? Teledirigido hacia ver lo que no hay, etcétera, etcétera. Pero desde esa perspectiva, creo que la reflexión sobre las mujeres en el mundo de los negocios y a raíz de tú lo que has contado de los préstamos, me parece fundamental. Y una cuestión final, una recomendación. Yo siempre me gusta hablar de fuentes documentales y tal, añadirlas por si alguien encuentra por ahí algo que le interesa. En la sección de Porcones de la Biblioteca Nacional hay una mina y que quiero hacer una observación, y es que está solo inventariado yo creo que el 1, el 2%, el 3%, no más, en red. Ahí hay una mina de información porque están las alegaciones jurídicas en derecho. Y esas alegaciones jurídicas son una fuente de información excepcional que está sin explotar en la historiografía. Ahora hay un grupo de investigación que la está intentando explotar, desde mi punto de vista, con muchas limitaciones, bastantes limitaciones, pero quería señalar que, dado que has hablado de fuentes judiciales, que has manejado pleitos, ¿no? Que ahí tenéis una auténtica mina y que creo que puede estar más del 90% sin inventariar en red. Si vas a la sección de manuscritos, te los encuentras. Entonces, es simplemente una reflexión para añadir un dato más. Y con esto me callo. Simplemente recordarle a Carmen que ha abierto un melón, necesario ante la carencia de debate en la historiografía. Muy bien, muchas gracias. ¿Has preguntas o empezáis a contestar? Empieza a contestar porque se está acumulando. Que contesten, no creo. Venga, pues empezar. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios amables y por las preguntas. Comenzando con la primera pregunta, en el caso concreto de la novela y de Elena Poniatowska, antes de responderla, creo que a veces ya me pasó cuando estaba el año pasado con la cuestión de las películas y de la literatura, tal vez estamos cargando una excesiva responsabilidad en los creadores de este tipo de trabajos. En el caso de la novela de Elena Poniatowska, ahora responderé además a la pregunta, creo que el problema, o en un mundo ideal, seríamos capaces de leer eso como lo que es literatura, o como mucho memoria literaturizada de esta persona, y que fuéramos capaces de saber que eso no es historia, es otra cosa, y que pudiéramos disfrutarlo como tal. Y al poder disfrutarlo como tal, es un goce. El problema es que esa distinción es muy difícil de hacer. Si tú estás leyendo la historia de Stanislas Augusto Poniatowski, es que tú estás viendo el mecanismo mental de cuando lees un pleito y cuando lees una novela es el mismo. Tú estás viendo eso y por supuesto que se debe hacer y podemos, todos los que estamos aquí, hacer ese ejercicio de distinción. El problema es cuando ese ejercicio de distinción no se hace y cuando en productos de peor calidad son los hegemónicos, son los que conecta luego con la parte del drama. Yendo a la pregunta concreta de la nobleza aceptable en la novela, a mí me parece clarísimo, porque por una parte Stanislas y parte de su familia, tiene una familia horrible de gente ambiciosa, pero él es el noble ilustrado, que quiere mejorar el país, que intentó dar una constitución liberal, la primera constitución liberal, con todas las comillas, incluso anterior a la francesa, creo recordar. Por lo tanto, tiene todo ese despliegue de, ves, los Poniatowski tenemos una línea de nobleza aceptable, como muy bien decías, ¿no? Y luego además hay toda una parte de expiación. El final de Stanislas es horrible, la familia vive una especie durante siglos como de polacos errantes, por decirlo de alguna manera. Su padre lucha en la Segunda Guerra Mundial, tienen unas vidas muy duras, dramas terribles, ¿no? Es como está toda esa parte de expiación. Y por supuesto, está relatando una nobleza aceptable y una nobleza que de alguna manera ha sido purgada por la historia, ¿no? Pero repito, no es un libro de historia, es literatura y lo ideal sería poder leerlo como tal. Y que... Lo que pasa es que ella es él, o sea, quiero decir, ella tiene el mismo movimiento como la noble que va al exilio y pasa por la expiación
y se vuelve una mujer de izquierda, muy cercana al presidente ahora. Entonces, es un diálogo con su antecesor, Sí. pero ella tomando este liderazgo y mostrándose como una figura pública, porque ella es la princesa del pueblo, de alguna manera siempre se ha manejado. Y en México tenemos mucho problema con la nobleza, pero sobre todo con el español, ¿no? O con, digamos, con la colonial. Entonces, pero esta es una nobleza extranjera. Entonces hay como que permite otro tipo de juego, pero es el que ella aprovecha también para como construirse como su propio personaje. Por eso Sí. yo creo que literatura e historia no son tan fáciles de separar, ¿no? Que ella también tiene su propia historia personal que se reivindica. Pero está usando esta historia para, independientemente de motivaciones o de lo que me pueda parecer, está para construirse a ella misma. Es como un discurso legitimador. Y al leerlo hay que ir con este cuidado, sobre todo. Porque ya digo, a mí es que la novela me gustó mucho como lectura, pero luego tiene todas estas interpretaciones de las que deberíamos estar alerta. Y conecto con la historia del drama, que es una no quisiera parecer pesimista, ¿no? Pero hay que investigar, hay que trabajar. Pero en este ambiente global, aparte del idealismo, yo creo que es que ocurre algo peor que el idealismo, o que está ocurriendo a la vez. Y es que llegará un momento en que no nos van a entender. Porque no es verdad. La gente no... por ejemplo, voy a poner un ejemplo de hace muchísimos años, en mi primer año en Florencia. Recuerdo una conversación con un estudiante también de primero, alemán, de historia contemporánea. ¿De qué es tu tesis? ¿De qué es tu tesis? Yo contando toda la performance de la historia moderna, los pleitos, bla, 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 bla. Y la pregunta fue, ¿pero esto de estudiar a los nobles no es como estudiar a los nazis? Claro, si en este nivel no me entendió, y tampoco hablaba tan mal inglés, el problema es cómo traspasar, porque lo que se vende es fácil de leer, no es complejo, no tiene matices, no tiene nada. Eso entra como un cohete. Me permito si te doy un matiz, perdón, es que es el momento. Es el momento porque efectivamente, quiero decir, cuando en a principios de los 80 hubo dos grandes películas históricas en España. Juana la Loca de vez en cuando y la absolutamente maravillosa El Cid Cabreador, con Ángel Cristo. Quiero decir, todo el mundo sabía que esas infames películas eran un subproducto cultural, bueno, decir cultural es ser generoso, eran un subproducto y punto. Y no había mayor problema. Sin embargo, la igualmente abominable película de Vicente Aranda, Vicente Aranda dijo explícitamente que él sí había entendido el sentido de Juana de Trastámara que no alcanzaban los historiadores. Y una escritora como es Cristina Fallarás, que acaba de publicar una novela sobre Juana la Loca otra vez, dice que por fin ha descubierto lo que los historiadores habían ocultado. Quiero decir, hemos pasado de un momento en el que las estupideces se asumía que eran estupideces a un momento en el que se considera que porque la empatía, y ahí estamos con el idealismo, es que es importante, implica un valor superior a la razón, puedo comprender cosas que antes estaban ocultas. Esa es mi preocupación. Perdón. El problema es eso, que no se va a entender nada. No se entiende nada, se mezclan un montón de factores, todos los que estamos mencionando. Si alguien quiere leer algo contra la nobleza, volviendo al Quijote, que lea los capítulos de los duques, por ejemplo, si les quiere coger manía, que es un tipo de nobleza, y que además tienes la otra, la del verde gabán. Pero claro, ¿quién se va a leer el Quijote? Pudiendo leer, no sé, Nieves con Costrina o la historia de la suciedad. Sí. Si me dejáis un momento y para darle más leña a JJ. Es que para mí lo que es gravísimo, de verdad, porque yo entiendo que hay un nivel de lo que estáis comentando que nosotros también llegamos a donde llegamos, pero para mí lo grave no es que esto de Juana la Loca te lo esté diciendo una persona que no se ha formado. Para mí lo grave es cuando te encuentras encima en casa investigadores extranjeros haciendo tesis ahora mismo sobre Juana la Loca y lo que te están diciendo, por ejemplo, es que lo que en realidad pasaba es que había sufrido un proceso de aculturación en Flandes que le llevó a pelearse con su marido y etcétera, 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 etcétera. Es decir, que es que el problema está cuando el post... Exacto, o sea, el problema es cuando el posmodernismo nos ha corroído desde dentro. O sea, ¿cómo vamos a salir nosotros hacia afuera a explicar nada, que es lo que dice Tony, si dentro, si es que somos unos incomprendidos? Dentro.
O sea, que como para hacer proselitismo fuera. Nunca fue fácil, pero... Bueno, yo solo simplemente, brevemente, para que sigamos con este tema tan interesante, contestar al profesor Andújar. Simplemente lo de la interrelación, efectivamente seguiré con ella en el futuro, porque lo hablaba con Carmen cuando hacía la tesis, que esta tesis doctoral, que a mí también me ha tocado pelearla de vez en cuando porque me han dicho que es demasiado micro, es un hombre de negocios y un hombre de negocios. Realmente estas interrelaciones yo creo que explican mucho mejor las relaciones sociales que había en ese momento, porque estamos viendo que no son únicas. Y partiendo de esa base también, en defensa un poco de esta cuestión que hablábamos de lo micro, en el sentido de ir a un caso y estudiarlo, sale también esta cuestión que hablamos en el anterior curso de verano sobre las mujeres de negocios, porque en un primer momento hablábamos de mujeres excepcionales también, que lo ha dicho el compañero Sergio, una mujer excepcional que continúa con la casa, pero es que resulta que estamos viendo que en vida de los maridos y después continúan múltiples mujeres los negocios, incluso situándose al pie de grandes banqueros genoveses en la década de los 50. Entonces me parece súper interesante también continuar este trabajo que está haciendo también Sergio en este aspecto de retirar los tintes de excepcionalidad de las mujeres. Por supuesto, en las mujeres a las cuales llegamos por ahora con las fuentes, porque lo que hemos hablado, las campesinas, ¿qué pasa con estas mujeres que son excepcionales también todas ellas, ¿no? Entonces, nada, simplemente decir eso y no quiero echar más leña al fuego, pero todo lo que decís es cierto. Y quería comentarlo justo lo que ha dicho Sergio, que a veces incluso entre los propios historiadores nos cuesta, ya no solo entre los propios historiadores que somos de contemporánea, de moderna, de medieval, que bueno, a veces parecemos como mundos apartes y que las historias se dividen, y dentro de las propias historias modernas se dividen entre políticas, económicas, sociales, etcétera, sino dentro de los propios historiadores de moderna que a veces, pues eso, no nos encontramos cosas que dices tú, bueno, ¿y esto qué es? Así que ya está. Ya estoy. No, simplemente, bueno, que muchas gracias por lo que me has comentado, Paco, y no, bueno, la verdad es que, o sea, no es tan sí es tan. Yo en esto es verdad que, con toda la franqueza, aunque yo no lo he estudiado, pero porque me desborda, o sea, porque no es el objeto ni muchísimo menos de mi tesis, o sea, que yo a estos pleitos he llegado, porque a mí lo que me interesan es que yo los entiendo y los interpreto como un desafío a la autoridad real durante la delegación del poder real, que es lo que realmente sería mi objeto así un poco metafísico, ¿no? Que es cómo se delega, cómo se gestiona el poder real delegado. Pero en estos pleitos, claro que están. O sea, yo me he quedado con los contadores porque fueron los que hablan de la cuestión del dinero, que al final es el centro del pleito, pero allí pasan todas las sirvientas de la casa explicando cómo vive esta gente y qué es lo que pasa en un diario. Y no es una cosa rara, y son chicas del pueblo de Béjar y te explican de dónde han venido y por qué, y de Plasencia y de todos los sitios que tienen en Extremadura y de qué es lo que está ocurriendo. Y, por ejemplo, otro caso que yo trabajo, que ahora ha salido un libro ya sobre esto, que es el problema con el duque de Medina Sidonia, ¿no? que estaba impedido. Y claro, esto, en fin, cuando pasan, ¿no?, por el pleito de Inquisición todos los sirvientes de Sanlúcar, que también te explican muchas veces de dónde vienen y cómo han llegado al servicio de la casa, y por ejemplo, te están explicando clarísimamente todo lo que ocurre, o sea, que con lo cual, quiero decir que volvemos a lo mismo, o sea, estar, lo que pasa es que yo por eso, o sea, el título era provocador en el sentido de que a mí lo que me llama muchas veces la atención es que nosotros mismos somos presos del mito. Es decir, que el mito lleve a sentenciar, eso no es tan. O sea, ¿cómo que no está? ¿No? O sea, yo creo que muchas veces vamos como los caballos, ¿no?, de los picadores, o sea, es que no vamos viendo, hacemos, picamos, pero no vemos. Y entonces en esto es similar, porque por ejemplo, otra cuestión que, insisto, o sea, de esto que bueno, ya sabéis que te va saliendo con la tesis, ¿no?, pero también hablándolo con Diego, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Pues estamos viendo, por ejemplo, que hay un elefante en la habitación, es que muchísimas de las decisiones que toman los titulares de las casas cuando se produce ahora en los años 20-30 este cambio generacional, perdonad, es que son los servidores de la casa los que están tomando esas decisiones, por ejemplo. Y eso en el caso de Ureña, que no está llamado a la sucesión de la casa, que es una persona que le han sacado de un convento, y lo que te das cuenta es que los Osuna tienen el patrimonio partido en dos y los criados también. Y esa gente son del tercer estado. O sea, quiero decir, no es un discurso sobre la nobleza, es un discurso en el que quien está, por ejemplo, proyectando esa dimensión territorial
es que hay un problema entre los sirvientes que están en la casa de Peñafiel y los que están en Osuna. Y los que tienen una proyección andaluza y están en la cuestión de tenemos que arreglarnos con Arcos y Medina Sidonia y estas, que esos son los que se imponen, porque al final él quiere vivir en Peñafiel y va a acabar viviendo en Osuna, y tienes la parte de sus servidores que tal, y el matrimonio tiene una lectura que es esta. Pero eso, por ejemplo, yo entiendo que es una cosa que fácilmente yo lo veía conmigo mismo, que si tú eres preso, decir, bueno, yo tengo que estudiar los pleitos como se estudian los pleitos de la nobleza y con esta línea de interpretación, eso lo vas desechando, incluso hasta de forma automática. Y así es muchas veces como se desecha el discurso sobre las propias mujeres, porque al final, yo a la conclusión a la que llego, provocativa, es que claro, es que esto no interesa. O sea, la gente que hace género, esto no es que es natural. Claro, no, pero y aparte, y aunque luego trabajas. Claro, pero luego trabajas, te encuentras esto, es que no es interesante. No es asimilable. Claro, no es asimilable, porque se te cae el castillo de naipes, y entonces, claro. Y eso, por supuesto. Y leer cortesana también. Leer cortesana es durísimo. Letra cortesana, para los que... A ver si alguien va a pensar otra cosa rara. Leer letra cortesana, paleografía. Bueno, estamos en los últimos minutos. No sé si alguien tiene... Sí, pues pasamos a Ignacio ahora mismo, que nos haga su pregunta. Sí, perdón, gracias. Simplemente un comentario aguijoneado por lo que ha dicho JJ, y también que toca más que a nadie, quizá a Antonio, pero en general a todos, y por dar la función que tiene este seminario de intención tan loable. Y es que creo que el problema de lo que tocamos aquí, en el fondo de lo que está pasando, en gran medida sí, tiene algo que ver con la moral. No con la moral concebida como haría un puritano, que creo que es lo que aquí acusamos, sino con la moral que existe. Porque creo que la moral y la vida es moral, o sea, es inseparable. Y creo que es una epidemia de resentimiento. Entendiendo el resentimiento como lo que creo que de verdad es, que no es un dolor por causas justas, por cosas que hayan pasado, que uno acumula y que después quiere devolver, sino que en gran medida el resentimiento es no poder tolerar todo el bien que se hereda, no soportar el peso de la historia. Es darnos cuenta que vivimos una época de abundancia desde hace mucho tiempo. Esto es la rebelión de las masas, entre otras cosas. Una época de bonanza como pocas, en la que el hombre de nuestro tiempo encuentra un pasado, entre otras cosas, de mujeres y hombres esforzadas, con vidas difíciles. Miremos las vidas de verdad de reyes, reinas, de muchos nobles, en el que no se soporta ese esfuerzo, a veces virtud, ese dolor, y se reacciona denigrando. Creo que eso pasa en gran medida, y que muchas de las maneras de hacer historia con las que no estamos de acuerdo, que en parte son culpas sin duda de la historia académica, que no sale a la plaza pública, porque hay muchas cosas que hacer, porque da pereza, porque a veces incomoda, pero hay que salir a la plaza pública, es que esta gente está alimentando la epidemia de resentimiento, y que lo que toca, por desgracia, no es lo fácil, no es dar a la gente lo que quiere, porque cuando hay una epidemia de resentimiento, pues se dan cosas malas. Es que hay que llevar la contraria, es decir, hay que volver a la función del intelectual, que desde el profeta, la historia del intelectual es el que lleva la contraria y que por tanto tiene que decir lo que es incómodo, lo que no da puntos, lo que quizá no da proyectos, y con lo que uno no da proyectos y con lo que uno pues se tiene que jugar el puesto. Entonces, por eso, quizá eso sí que es una cuestión moral. Aquí hay un problema académico importante. Y lo hemos visto lo que hemos estado en cierto tipo de comisiones. Y comisiones de contratación. Y lo estoy hablando de historia contemporánea. Historia contemporánea en España, por razones políticas, y no voy a entrar si son buenas, si son malas, si son regulares, se moraliza enormemente a partir del 2000-2004. Se moraliza enormemente. Resultado que se moralice y que se valore un tipo de investigación significa que hoy en día las plazas de historia contemporánea en las que yo estoy de evaluador, los candidatos más fuertes son gente que está respondiendo a un cierto tipo de orientación de investigación. ¿Por qué? Por Jesús. Porque, en primer lugar, las becas se dan a aquellos proyectos que se orientan más a una serie de temáticas. Evidentemente, una tesis financiada genera un mejor currículum que una tesis no financiada. En una generación, la historiografía contemporánea se está convirtiendo... dado que me están grabando, no diré exactamente las palabras que iba a utilizar, pero diré que se ha vuelto mucho menos, rica, en el sentido de mucho menos experimental, mucho más by the book, mucho más esperando lo que se puede querer, incluso se sea de la zurda o se sea de la diestra, pero el ámbito del debate siempre es el mismo.
O sea, no hay una comparación, por ejemplo, entre Cánovas del Castillo y Porfirio Díaz. No lo hay. No lo hay. O sea, y mire que estamos sacando cosas sobre la restauración ad nauseam. No hay una comparación entre Cánovas del Castillo y la República positivista brasileña, que son contemporáneas. No hay. O sea, estamos respondiendo. El problema de la ciencia, en mi opinión, es que como decía Max Weber, que es bastante inútil y que hay gente haciendo cosas raras y alguien encuentra algo nuevo. Cuando la ciencia tiene ya la respuesta, no es ciencia. Lo comentábamos ayer con los nuevos de Novicis, o los noveles de Novicis, que queda bonito. Es decir, Kepler, la grandeza de Kepler es que el tipo consigue demostrar lo que no quería demostrar. Él quería que las órbitas de los planetas fueran perfectas porque era pitagórico y demuestra que no y lo publica. Ese momento es el momento cumbre de la humanidad. Si los proyectos de investigación ya tienen las conclusiones, que es decir, que Franco era muy malo, vaya conclusión, pues es que hay un problema. Pero si estamos premiando esos currículum, en una generación el nivel de asfixia que va a haber en el mundo universitario va a ser tal, no porque haya un plan maestro de dominar el mundo, sino porque va a triunfar quien se está invirtiendo más dinero. Y más dinero es historia del género, es historia de la guerra civil, es historia de la represión, y son 4 o 5 temas que se van a contar, es decir, del tiempo presente, es decir, y una ignorancia generalizada, y eso, si empieza a llegar a historia moderna, el problema es que cuidado, es que un currículum se compra. Un currículum se compra y es muy caro. Yo pude hacer la tesis porque hubo eso es un murcianismo, hubo 2 años que no me dieron beca por razones muy peculiares que algún día contaré, porque era el tercer hijo de maestros de escuela y porque no me tenía que poner a trabajar. Si no, no hubiera podido seguir haciendo historia. Eso se llama privilegio social. Y un currículum tiene más publicaciones si la persona sabe inglés, si ha podido traducir sus artículos, si ha podido hacer estancias. Un currículum vale mucho dinero. Y si estamos comprando un tipo de currículum, en 2 generaciones académicas, la universidad va a estar llena de gente que no ha innovado, sino que ha hecho las cosas como se esperaba que debía hacerlas. Y eso es muy grave. Pero hay que ser muy optimistas, porque la diferencia es que quien piensa cosas nuevas es mejor persona. Quien es un esclavo de las ideas de sus mayores, quien lleva anteojeras, que es el término que decías tú, simplemente hará como Conan hasta que Conan se libera. Es decir, dar vueltas, cuando está al principio de la película dando vueltas al torno allí. Y por cierto, que van a poner Conan Rey por fin. O sea, por fin van a poner Conan. Sí, Paco quería... No quiero dejar sin comer, yo no voy a comer, pero vosotros sí. Vamos a ver, una reflexión final que me surge al hilo de la intervención de Ignacio y que creo que es importante de cara a los estudiantes y que enlaza con lo que Antonio planteaba al principio, ¿no? A mí hace unos pocos días, hace unos 20 días por ahí o más, no sé, me invitaron a presentar un amigo que tiene una enfermedad grave, yo no le podía decir que no, pues a presentar una historia local que habían hecho durante 10 años, desde la prehistoria hasta el tiempo presente de la provincia en la que vivo. Bueno, y yo le dije, comprenderás que yo no puedo hablar de esa obra, pero voy a hacer una reflexión sobre la historia y sobre cómo se hace historia. Bien. Y hice una reflexión bastante crítica, pues, bueno, pues, libros que lees, que es una manipulación burda de la historia, leyenda negra, leyenda rosa, leyenda de todo tipo, bueno. Y hice una reflexión así, y lo digo porque enlaza, insisto, con tu exposición inicial, pero que creo que tiene importancia decisiva en nuestro oficio. Y es que cuando termino la intervención, estoy hablando como media hora, 3/4 de hora, se levanta un señor, no mayor, de entre el público, joven, y me dice, y levanta la mano, y dice, bueno, pero es que, según lo que está usted hablando, es que necesariamente para hacer historia hay que haber estudiado historia. Me hizo esa reflexión. Al final, cuando termina el acto, se me acerca un amigo y me dijo, el que te ha hecho la pregunta era un periodista que escribe historia. Con lo cual me dio las claves. Pero mi respuesta fue la siguiente, y es la que quiero transmitir a los estudiantes. Mire usted, no hace falta ser licenciado en historia, pero sí hace falta aplicar un método científico riguroso. Y si no,
estamos haciendo mala historia. Digo, si usted tiene la tesis sobre un tema ya planteada, no me escriba nada porque ya me la sé. Me la pone así en el primer renglón y ya, como ya no investigue usted, ha terminado. Pero si usted aplica un método científico y usted me está planteando diferentes hipótesis, a lo mejor nos podemos entender. La diferencia está, y eso creo que es la reflexión que hacía para los jóvenes, es que, bueno, tenemos que el problema que tú decías de transferir conocimiento a la sociedad, que se llama ahora, por un lado, pero no hay que renunciar en absoluto al rigor científico. Y eso me parece un principio básico y fundamental de nuestro oficio. ¿Que sabemos que es incompatible con bastante incompatible con la divulgación? Pues claro, pero no nos queda otra. Y eso lo digo como reflexión a los jóvenes, que se le hacía en público a este señor, y entre otras cosas porque durante mi intervención había puesto boca abajo un libro publicado sobre una guerra en la que está manipulado de la primera página a la última, y que se ha publicado en una reseña sobre ese libro en un libro académico en que dice lo contrario. Entonces la diferencia, yo creo que ahí está, en que seamos rigurosos en la aplicación de un método científico y fuera, y nos quitamos todos esos problemas que estaba planteando Ignacio, nos quitamos de la cabeza esos problemas, ¿no? Creo. ¿Dejáis simplemente cerrar la sesión? Bueno, hemos agotado como siempre y pasado el tiempo, y lo estupendo de esto es que nos queda la tarde y nos queda mañana, y simplemente daros las gracias por estar participando en esta tercera edición ya de nuestros cursos. Yo comparto con Ignacio y con todos que es fundamental defender nuestra forma de trabajar. No vamos contra nada ni contra nadie, pero tenemos nuestra forma de hacer, y resulta que tal y como están las cosas, nuestra forma de hacer va contracorriente. Esa es la cosa. Y entonces, como vamos contracorriente, pues tenemos que reforzarnos. A final de curso estamos todos agotados ya de haber puesto notas y todo lo demás, pero de alguna manera yo creo que este ejercicio, escucharnos, entendernos, saber que participamos de algo que no va a favor de corriente, pero que es nuestro trabajo, pues es algo muy reconfortante y necesario. Entonces, el trabajo decía Ignacio, del intelectual, bueno, es el trabajo que, tal y como entendemos algunos historiadores, que tenemos que hacer historia. Y sobre divulgar, yo creo que tenemos que trabajar en ello sin bajarnos un peldaño de nuestra forma de hacer, pero si podemos explicar las cosas con un lenguaje asequible, tenemos que hacerlo. Claro, yo comprendo que con tu alemán el problema debía ser que tú pensabas que, bueno, que tenía un nivel, porque estaba haciendo primero, exactamente, entonces tenía un nivel, se le puede hablar a un cierto nivel, pero está claro que no, que había que traducir. Pues nada, se traduce, si es necesario traducir, se traduce. Y nada, le dejo a J. No, sí, simplemente lo que quería terminar con un discurso, con un apéndice de lo que estabas comentando, sobre todo para los jóvenes. Es que no es una batalla baladí. Quiero decir, ¿qué es la ciencia? Y esto quizás es el punto clave. La ciencia es el único instrumento que tiene el ser humano para ser libre. Es decir, para pensar que lo que le dicen los demás, los tíos con barba o que se parecen al rey Melchor, lo que les dice cualquier otro, es una idea que si no se demuestra no tiene valor. La ciencia, el decir, puedo aprender cosas que antes no sabía, es lo que me hace progresar como ser humano a nivel individual. ¿Por qué los historiadores son tan importantes? Porque frente a todos los demás discursos que a partir de la magia, como el chamán que está en la cueva, tira los huesos al suelo y se interpreta lo que quería saber Juana la Loca, porque hay algo mágico que lo da.
Y mirad que yo soy un meapilas, católico, abrazacirio, quiero decir, yo sé perfectamente lo que es el pensamiento mágico, lo sé mucho, aparte de lo católico duro. Pero una cosa es eso, otra cosa es el pensamiento racional. El pensamiento racional nos sirve para ser libres. Lo que aporta la historia a la sociedad es más libertad. No creerse que somos una nación desde el siglo XII a.C. Lo que aporta es ver que el ser humano ha sido libre y ha estado condicionado, no determinado. No es una batalla porque nos gusta, no es diletancia. Es una esto sí es una obligación moral, asumir que la moral no rige el pensamiento. Y parece contradictorio, pero la cosa está por ahí. Por eso la aventura que estáis viviendo los jóvenes, de descubrir cosas que nosotros no sabíamos, de ser mejores que nosotros, no es solo una aventura para disfrutarla, es un privilegio. Porque estáis yendo a cotas donde la especie humana no había llegado hasta ahora. Y esa es la batalla. Y por eso es tan importante. Es que es decisivo. Y por eso es tan decisivo este momento. Y ahora a comer. Gracias a todos.